Descubre 12 lecciones transformadoras de estoicismo para responder, con mente fría y poder interior. Alejandro, un ingeniero de 45 años, se sentía como si un peso invisible le aplastara el pecho mientras observaba al pequeño Javier jugar con sus bloques en el modesto salón de su casa en Ciudad de México. Su rutina diaria se había transformado en un monótono vaivén entre la oficina, los deberes familiares y noches de insomnio. La chispa que alguna vez había iluminado su camino estaba relegada a un rincón polvoriento de su mente. Su sueño de ser profesor. «Papá, ¿por qué nunca enseñas en la universidad?», preguntó Javier con su voz inocente. Sus palabras fueron como un rayo que iluminó una oscuridad que Alejandro había aceptado como parte de su vida. ¿Cuántas veces había dejado de lado sus verdaderos deseos por miedo a lo desconocido? Esa simple pregunta retumbó en su corazón, obligándolo a confrontar un abismo de frustraciones y deseos reprimidos. Mientras el día avanzaba y la monotonía del trabajo lo rodeaba, Alejandro recibió un correo inesperado de su alma mater. Una oferta de enseñanza, como si el destino le ofreciera una segunda oportunidad. La emoción lo invadió momentáneamente, pero se desvaneció bajo el peso de una realidad aplastante. ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? ¿Y si decepciono a mi familia? Cada pregunta resonaba cada vez más fuerte, amplificando su ansiedad. Con cada cena familiar, la tensión se palpaba en el aire. Su esposa miraba con preocupación cómo Alejandro se sumía en su propia autocrítica. «No puedo fallarles», pensaba, devorando sus dudas como un pez atrapado en una red. Javier le miraba con ojos llenos de admiración, y Alejandro podía casi escuchar los latidos de esperanza que emanaban de su pequeño. Sin embargo, él mismo se había alejado de la persona que alguna vez soñó ser. La lucha interna de Alejandro lo llevó a buscar un consejo en su antiguo mentor, un profesor cuyo espíritu de enseñanza había ignitado su propia pasión años atrás. «¿Por qué temes tanto a la clase? ¿Quién eres en realidad?», le había preguntado aquel viejo sabio en una conversación que parecía trascender el tiempo. Pero la revelación automática fue otra. Su abuelo, un respetado maestro, había moldeado la vida de muchos jóvenes en su comunidad. Imágenes de su padre, fiel al legado de amor por el conocimiento, no hacían más que intensificar su confusión. Mientras esas verdades se desbordaban en su mente, Alejandro comenzó a mirar la enseñanza como un acto de valentía, una posibilidad de redención. Pero el dilema persistía en su pecho, más pesado que nunca: dejar la seguridad de su empleo en la ingeniería o lanzarse hacia lo incierto de la docencia. Era un abismo que lo llamaba mientras una parte de él se aferraba a la vida que había creado. «¿Estoy eligiendo por mí o por ellos?», se repetía, luchando contra las corrientes de autocompasión. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La incertidumbre martillaba su mente, dejándolo dividido. La imagen de la universidad, un espacio cargado de recuerdos y anhelos, se proyectaba ante él, como un faro en medio de la niebla de su propio desasosiego. Pero cada paso que daba hacia ese destino, se sentía como una traición a la seguridad que había construido. La lucha por encontrar un equilibrio estallaba en su interior, intensificando sus ansiedades. La pregunta que lo atormentaba ahora era clara: ¿podría realmente reconciliarse con el lado de sí mismo que había silenciado durante tanto tiempo? Sin respuestas, Alejandro se resignó a la desesperante espera de un giro que lo sacara de su propio laberinto. El día siguiente, la luz de la mañana entró por la ventana, difusa pero insistente, como la voz de su conciencia. Alejandro se desperezó, sintiendo la pesadez de la ansiedad relegada a un rincón de su mente. La oferta de su alma mater pendía sobre él,
un recordatorio constante de un posible futuro que parecía brillar con un atractivo vibrante, pero que lo llenaba de miedo. Se sentó en la mesa del desayuno. El aire se impregnaba de aromas familiares. Javier reía mientras su madre preparaba pan. Esas sonrisas iluminaron un rincón oscuro de su corazón. Pero su sonrisa se convirtió rápidamente en una mueca preocupada. ¿Por qué es tan difícil decidir?, se preguntó mientras observaba a su familia con la sensación de un extraño en su propia casa. Reconocía que debía decidir, pero cada vez que imaginaba renunciar a su trabajo como ingeniero, el sudor frío le recorría la espalda. Temía que dejar la seguridad significara también renunciar a la estabilidad que había prometido mantener para su familia. Sin embargo, ¿qué era la vida sino un acto de valentía? Esa era la pregunta que lo asaltó cuando volvió a pensar en el consejo de su mentor. ¿Quién eres en realidad? A medida que el día avanzaba y la rutina se acomodaba, Alejandro se sentó frente a su computadora. En un acto que lo sorprendió a sí mismo, abrió el documento de la oferta de enseñanza y la leyó una vez más. Cada palabra le parecía un eco de sus propias luchas, una invitación a la autenticidad. ¿Qué sería lo peor que podría pasar?, se interrogó. La idea de fallar lo había consumido por mucho tiempo, pero ¿acaso no era un fracaso terminar atrapado en un papel que no le pertenecía? En una insólita ráfaga de claridad, recordó cómo su abuelo, después de enfrentarse a sus propios miedos, había encontrado la satisfacción en la enseñanza a pesar de los obstáculos. Pensar en eso le dio un pequeño empujón, la posibilidad de que su decisión no solo le cambiaría la vida a él, sino también a Javier. ¿No deseaba lo mismo para su hijo? Que el entendimiento y el conocimiento fueran su brújula en un mundo incierto. Con ese pensamiento, Alejandro abrió un nuevo documento en blanco en su computadora. Empezó a esbozar un plan. Las palabras fluyeron de su mente a las teclas. Cada letra se sentía como una liberación. Quería transmitir no solo conocimiento técnico, sino también sobre el valor del fracaso, sobre cómo la vida está compuesta de pasos hacia adelante y retrocesos. Cómo gracias a las lecciones de nuestros fracasos, la resiliencia se forja. Sin embargo, la calma que experimentó no duró mucho. A medida que avanzaba en su propuesta, la duda emergió con ímpetu renovado. ¿Acaso sus experiencias eran suficientes? ¿Tenía la capacidad para inspirar? El recuerdo de las miradas de admiración de su hijo lo persiguió, como si estuvieran observando atentamente su evolución. La faceta de ser un padre y un modelo a seguir se entrelazaba en su mente, intensificando la presión que sentía en el pecho. Mientras las horas se desgastaban, se sintió abrumado y al mismo tiempo liberado. La tensión se transformaba en una forma de energía, un fuego en su interior que le empujaba a enfrentar sus dudas. Esa noche, en lugar de sucumbir al insomnio, Alejandro decidió dar un paso y comunicarse con su antiguo mentor. «El cambio empieza en mí», murmuró a su reflejo en el espejo, como una afirmación más que como una duda. Su mentor, siempre alentador, le devolvió la confianza con palabras que parecían despertar algo olvidado en él. «Cree en tu voz. Eso es lo que hace un buen maestro», le dijo al teléfono. Alejandro sintió cómo la chispa que había creído extinguida probaría ser una llama rejuvenecida. Sin embargo, al colgar, una nueva pregunta lapidaria asaltó su mente. ¿Pero estoy listo para enfrentar mis propios miedos? Dejando un nuevo velo de incertidumbre que no podía ignorar. A la mañana siguiente, estaba decidido a actuar. Pero en su meta de confrontar sus miedos, un nuevo giro le aguardaba. Un mensaje de la universidad. Elige tu primer tema de clase. El curso comenzará en un mes. La fecha se acercaba y de repente, lo desconocido comenzó a cobrar una forma que lo llenó de temor. De esta manera Alejandro se dio cuenta de que el tanque de gasolina emocional que había estado llenando, languidecía. Era hora de hacer un recorrido hacia lo que realmente temía. La incertidumbre del aula. La lucha no había terminado. Un nuevo desafío estaba a la vuelta de la esquina. El curso comenzaría, y la pregunta flotaba sobre él como un fantasma.
¿Estaré preparado para ser el maestro que ansío ser? Con el correo aún abierto en su pantalla, Alejandro se sintió abrumado por el desafío que se presentaba ante él. La simple idea de escoger el primer tema del curso se convirtió en un rompecabezas, cuya solución parecía esquiva. Se preguntó si su pasión por la ingeniería podría traducirse efectivamente a las enseñanzas del aula. ¿Era lo suficientemente elocuente para capturar la atención de sus futuros alumnos? Su mente comenzó a divagar entre recuerdos de conferencias memorables y aquellas que lo habían dejado indefenso y desconectado. Plantó su mirada en la hoja en blanco frente a él, sintiéndose como si estuviera frente a un campo de batalla. Cada letra potencial que comenzaba a escribir se convertía en una lucha entre el deseo de despegar hacia lo desconocido y el miedo a tropezar en el proceso. Pasaron las horas y el reloj avanzaba implacable. En un intento por sortear su parálisis, hizo una lista de las materias más apasionantes que había abordado a lo largo de su carrera. Desde la termodinámica hasta la mecánica de fluidos, cada tema renovaba su amor por la ingeniería. Pero al mismo tiempo una inquietante voz en su interior susurraba: ¿son estas realmente las lecciones que tus estudiantes necesitan? En medio de sus dudas, una idea surgió entre la niebla de su mente. ¿Y si las mayores enseñanzas que podía ofrecer no eran académicas, sino vitales? Reflexionó sobre las facetas de su propia vida que hubiera querido que alguien le enseñara en su juventud. La importancia de la resiliencia, cómo aprender a fracasar, la gestión de la ansiedad y la búsqueda de la autenticidad. Decidió que su primer tema sería la ciencia del fracaso y su impacto en el aprendizaje. Se sentía emocionado por el ángulo innovador, pero otra vez, la inseguridad lo asaltó. ¿Realmente pude transmitir esta lección sin sentirme vulnerable? ¿Qué pasaría si sus alumnos le cuestionaban y él no tenía respuestas que aportar? Esa misma noche, decidió leer sobre el estoicismo, una filosofía que tanto le había intrigado en su juventud. Mientras exploraba textos sobre los antiguos estoicos, se sintió conectado con el enfoque de vida que promovían, la aceptación de lo que no puede ser controlado y la búsqueda constante de la virtud personal. Sabía que estas lecciones podían amalgamarse en su enseñanza, pero se preguntaba si podría infundir esa filosofía en su vida de manera efectiva y real. Pensó en cómo podría estructurar sus clases en torno a estas lecciones. ¿Qué pasaría si pudiera combinar historia, filosofía y aplicaciones prácticas? ¿Cómo podría enseñarles a los estudiantes a ver los fracasos como oportunidades de crecimiento? Esas preguntas comenzaron a enlazarse entre sí, y por primera vez, vio la línea de su narrativa como un camino más que como un obstáculo. Podía ser el catalizador que condujera a los futuros ingenieros a cuestionar su propia realidad, pero con cada idea que brotaba, la ansiedad se intensificaba. La vestimenta de esta ansiedad era familiar, una vestimenta que su mente había adoptado durante años de trabajo en la ingeniería. Se sentó en su escritorio, su cerebro funcionando a 1000 por hora, preguntándose nuevamente si estaba listo para asumir este rol. Se levantó de la silla, dio unos pasos en la habitación y respiró profundamente, sintiendo la presión afluir a su pecho. No tengo todas las respuestas, se dijo a sí mismo, pero tengo la voluntad de aprender junto a ellos. En ese momento, una resolución comenzó a tomar forma. Comprendió que, más allá de la materia que iba a enseñar, la conexión humana debía ser su prioridad. Su autenticidad podría ser su mayor herramienta en el aula. Con una nueva chispa de motivación, regresó a su escritorio y, como si la página en blanco fuera un espejo, comenzó a tejer sus pensamientos en un esquema inicial. Se prometió a sí mismo que lo que fuera a escribir no sería solo un plan de clase, sino un viaje hacia la valentía y la vulnerabilidad. Mientras las primeras letras emergían en la pantalla, un mensaje inesperado surgió en su teléfono. Un antiguo compañero le quería presentar a alguien importante en el ámbito académico. La sorpresa y la curiosidad llenaron su mente mientras una nueva duda se asomaba.
¿Seré capaz de aprovechar esta oportunidad? Con el corazón palpitante y la mente llena de preguntas, Alejandro comprendió que su viaje apenas comenzaba. La clase sería solo el inicio de un camino más amplio hacia la conexión y la transformación personal. Pero, ¿estaría preparado para la presión que eso implicaba? La respuesta no llegaría sin más. En el horizonte se dibujaba un nuevo desafío que podría definir quién sería realmente. Las primeras horas del día siguiente trajeron una sensación ambigua. Alejandro se despertó con una mezcla de entusiasmo y dudas crecientes. Sabía que el encuentro con su antiguo compañero sería crucial, no solo para su carrera docente, sino también para su crecimiento personal. Mientras se preparaba para salir, se miró en el espejo, tratando de descifrar su propio reflejo. Durante mucho tiempo había visto a un ingeniero competente, pero hoy anhelaba ver a un educador, a un comunicador. El viaje hacia la universidad se convirtió en un momento de introspección. Santiago, su compañero de antaño, tenía la reputación de ser un puente entre el mundo académico y el profesional. Alejandro, sin embargo, se sentía como una pequeña isla distante, considerando las experiencias de su vida fuera del ámbito de la ingeniería. La ansiedad comenzaba a tensar sus músculos, pero se recordó a sí mismo que este era un momento para el aprendizaje, una oportunidad de ir más allá de su zona de comodidad. Al llegar, el campus vibraba con la energía de estudiantes que iban y venían, cada uno llevando su propia carga de sueños y desafíos. Alejandro buscó entre la multitud a Santiago. Cuando por fin lo vio, una ola de nostalgia lo envolvió. El abrazo que compartieron fue cálido y sincero, como si el tiempo nunca hubiera pasado. Santiago, al que le había ido bien en su carrera académica, podía ser un modelo a seguir, o incluso un posible mentor. Sentados en una pequeña cafetería del campus, Alejandro se sintió libre de compartir sus propias inseguridades. «No sé si soy lo suficientemente bueno para enseñar», confesó, la voz temblando apenas perceptiblemente. Santiago lo miró con seriedad, como si desenmascarara algo oculto. «El estoicismo pone mucho énfasis en el control de nuestras emociones. No puedes controlar cómo reaccionarán tus estudiantes, pero puedes controlar cuánto te preparas para influir en ellos». Alejandro reflexionó sobre esta idea, absorbiéndola como un antídoto contra sus temores. Mientras hablaban, Santiago lo animó a asumir el desafío de compartir no solo los temas técnicos, sino también las lecciones de vida que había acumulado. «No subestimes el poder de tu historia», insistió. «Tus fracasos, tus miedos, todo eso puede ser el catalizador que inspire a otros. A veces, son las experiencias personales las que dejan un impacto duradero». Con cada palabra de Santiago, las nubes de inseguridad comenzaron a disiparse ligeramente. Alejandro se dio cuenta de que debía incorporar el estoicismo, no solo como un marco intelectual, sino como un enfoque práctico y emocional para su enseñanza. Su travesía no sería solo académica, sino sobre la creación de un espacio seguro, donde el aprendizaje prosperara a través de la vulnerabilidad compartida. Antes de despedirse, Santiago le entregó un libro que había encontrado particularmente revelador, Meditaciones de Marco Aurelio. «Léelo, te ayudará a ver cómo los grandes pensadores enfrentaban la adversidad», le aconsejó con una sonrisa. Al salir del café, Alejandro sentía el viento de la posibilidad soplar a su alrededor. Sabía que el siguiente paso sería leer y reflexionar, pero también planeaba experimentar lo que había aprendido. La combinación de enseñanzas plateadas y su propio análisis podía convertirse en su brújula. Sin embargo, a medida que avanzaba por el campus, la emoción volvió a ser eclipsada por una sombra de inquietud. Una parte de él cuestionaba si tenía la valentía de aplicar lo que había aprendido. La idea de ser una figura vulnerable ante aquellos que le observarían y juzgarían lo hacía dudar. «¿Realmente puedo hacer esto?», se preguntó. Mientras se perdía en sus pensamientos, un ruido familiar lo sacó de su introspección. Un grupo de estudiantes que discutían agriamente sobre la próxima evaluación. En ese instante, una idea revolucionaria le golpeó las entrañas.
¿Y si la clase no solo fuera sobre mis enseñanzas, sino sobre crear un espacio donde ellos sintieran que podían fracasar y aprender juntos? Ese descubrimiento encendió algo en su interior. Alejandro aceleró el paso, dejando atrás las dudas. La urgencia por escribir su primer esquema crecía. Estaba claro que la conexión humana no solo era el objetivo, sino el medio para transformar la forma en que sus futuros alumnos verían el aprendizaje. Pero en ese mismo momento su teléfono vibró de nuevo. Era un mensaje inesperado que lo llevó a un nuevo giro. ¿Te gustaría ser parte de una conferencia sobre la educación innovadora?, le proponían. La pregunta resonaba intensamente. ¿Recibiré el apoyo que necesito para seguir este nuevo camino? Con sus emociones en un torbellino y la incertidumbre como compañera, Alejandro se detuvo en seco, sintiendo que el verdadero reto apenas comenzaba. ¿Estaría dispuesto a dar el siguiente valiente paso hacia lo desconocido? La emoción por el mensaje seguía latiendo en el pecho de Alejandro, pero pronto fue acallada por la pesadez del miedo. Se sentó en un banco cercano, mirando a los estudiantes en movimiento, a los que parecían llevar consigo no solo libros, sino también equipo emocional. ¿Qué tengo yo para ofrecerles?, pensó, repitiendo la pregunta como un mantra. La respuesta no llegaba. A pesar de ello, la idea de participar en la conferencia comenzó a construir un fuego en su interior. Era más que un evento, era una oportunidad de alinear sus pasiones con su nuevo propósito. Reflexionó sobre su formación y sobre las herramientas que había acumulado en su trayectoria, herramientas que ahora podían servir de puente para conectar con otros. Decidido, sacó su laptop del maletín y buscó información sobre la conferencia. Al leer sobre los oradores y los temas que se tratarían, se sintió como un niño volviendo a pasar una página de un libro que lo cautivó años atrás. Pensar en dedicar un espacio para la educación innovadora le llenó de energía. La posibilidad de compartir su experiencia personal, de mostrar su vulnerabilidad y de animar a otros a aprender de sus fracasos, lo llenaba de valor. Esto es lo que quiero, se dijo a sí mismo mientras comenzaba a escribir algunas ideas sobre el enfoque de su ponencia. ¿Debería presentar una lección técnica o, por el contrario, abrir su corazón y hablar de cómo encarar los fracasos y las inseguridades? La elección no era sencilla, pero el eco de las palabras de Santiago resonó en su mente. No subestimes el poder de tu historia. Sin embargo, a medida que articulaba sus pensamientos, un zumbido de dudas comenzó a manifestarse de nuevo. ¿Tendría la capacidad de inspirar a otros? Un instante de parálisis lo invadió. Alejandro no solo enfrentaba el miedo a hablar en público, sino a ser auténtico. La autenticidad a menudo requería desnudarse emocionalmente, mostrarse tal como uno es. ¿Podía hacer eso sin sentir que se desmoronaba por dentro? Se olvidó del ruido de fondo. Comenzó a escribir rápidamente, dando forma a sus ideas. En su papel, las lecciones estoicas se entrelazaban con anécdotas personales. A medida que ponía palabras en el documento, comprendía que estaba creando un mapa hacia un nuevo modelo educativo. Si lograba tener el coraje de ser vulnerable, podría proporcionar a sus futuros alumnos un espacio donde también se sintieran liberados para fracasar y aprender sin juicio. La búsqueda de respuestas se intensificó cuando se dio cuenta de que no solo crearía un ambiente educativo diferente, sino que también se estaba reconfigurando a sí mismo. A medida que su visión se clarificaba, sentía que dejaba morir una parte de su antiguo yo, aquel encasillado en la comodidad de lo técnico y distante. Ahora estaba eligiendo abrazar la incertidumbre y el desafío. Sin embargo, justo cuando comenzaba a sentir que tomaba las riendas de su destino, su teléfono vibró de nuevo. Era un recordatorio de la rueda de prensa sobre el evento, una invitación a presentar su propuesta ante un panel. La realidad golpeó con fuerza. Ahora no solo era conferencista, sino también alguien que debía estar preparado para afrontar cuestionamientos y críticas de expertos en el campo. ¿Y si no les gusta lo que tengo que decir?, pensó con desánimo. La adrenalina y el temor formaban una mezcla explosiva en su interior. Y entonces, al mirar el campus nuevamente,
Percibió que no podía buscar la validación externa como antes. La búsqueda debía ser interna, en sus propias raíces y aprendizajes. Si iba a dar un paso hacia lo desconocido, era esencial que primero enfrentara sus propios miedos. Afloró entonces en su mente una decisión perentoria. Sería honesto. Si iba a ser vulnerable ante otros, debía empezar siéndolo consigo mismo. La conferencia no sería solo un escenario, sino el inicio de un viaje transformador, donde él sería el primero en aprender de sus propias experiencias compartidas. Deep dentro, se sintió en paz con la incertidumbre. La pregunta ahora dejaba de ser, ¿puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacerlo lo mejor posible? Esta nueva narrativa lo acompañó en el camino de regreso, mientras se proponía dar forma a su propuesta con la valentía que había decidido abrazar. Sin embargo, su mente seguía inquieta. Las voces de la duda aún resonaban en su interior, y un nuevo mensaje llegó a su teléfono. ¿Te atreverías a compartir un momento de tu vida que te hizo sentir que no podías avanzar? La pregunta encendió nuevas inseguridades. ¿Podría realmente abrirse tanto en público? ¿Y si esta vez no lograba seducir a su audiencia con su historia? El desafío estaba claro, y aunque su resolución crecía, Alejandro sintió que el verdadero viaje apenas comenzaba. La insistente vibración del teléfono lo sacó de sus pensamientos, y al leer la pregunta que lo forzaba a mirar hacia adentro, una oleada de ansiedad lo invadió. Alejandro respiró hondo, sintiendo cómo el aire fresco lo llenaba de determinación. En ese mismo instante, una imagen mental se apoderó de él. Un escenario iluminado donde podía hablar libremente. Sin embargo, justo detrás de esa imagen, se escondía el eco de sus miedos. ¿Qué pasaría si no lograba conectar? Esa tarde, en un rincón apartado del campus, Alejandro decidió no solo enfrentar esos temores sino también desafiarlos. Tomó su computadora nuevamente, abriendo un nuevo documento, y comenzó a escribir sobre los momentos difíciles de su vida. No escribiría una narrativa pulida. Esta vez, dejaría que sus emociones fluyeran crudas y auténticas. Las palabras comenzaron a brotar como un manantial. Recordó sus fracasos, los días en que la inseguridad lo había paralizado, y cómo había aprendido a levantarse, poco a poco. Cada anécdota lo empoderaba. Después de cada recuerdo doloroso, una enseñanza emergía, como la luz que aparece tras una tormenta. De cada caída se pueden extraer lecciones, pensó, y su pulso se aceleró al reconocer que esos momentos de vulnerabilidad podían resonar en su audiencia. Se detuvo en una historia específica. La vez que, después de un fallo rotundo en su carrera, había sentido que el mundo se desmoronaba. En lugar de desalentarse, había comenzado a estudiar lo que otros hacían bien, integrando las lecciones del estoicismo en su enfoque. No podemos controlar lo que nos sucede, pero sí nuestra respuesta. Esa idea se convertía en el núcleo de su propuesta. Mientras escribía, empezó a abarcar qué significaba realmente compartir su vulnerabilidad. No solo se trataba de abrirse, era crear una conexión genuina con los demás. El miedo a ser juzgado comenzaba a disiparse al darse cuenta de que la autenticidad atrae, y creyó que su historia podría inspirar a otros a perseverar en sus propios caminos. Al cerrar el documento se sintió diferente. Había convertido su autoduda en un poderoso recurso, un símbolo de su resistencia. La claridad mental que sentía era notable. Ahora comprendía que tenía no solo la oportunidad, sino la obligación de compartir sus experiencias. El día de la rueda de prensa se acercaba y la responsabilidad que recaía sobre él parecía monumental. Sin embargo, ¿quién era él para restar valor a su propia historia? El diálogo interno que había cultivado lo empujó a dar otro paso. Devotaría tiempo a ensayar su discurso, no para afinar su habilidad de hablar, sino para reforzar su mensaje, fortalecer sus convicciones antes de enfrentarse al público. Días antes del evento, frente al espejo, repetía fragmentos de su ponencia. Cada frase cobraba vida en su mente, cada palabra reforzaba su propósito. Hoy, no soy solo un orador,
Se decía, soy un agente de cambio en mi vida y en la de aquellos que buscan inspiración. El día llegó cargado de nervios y expectativas. A medida que caminaba hacia el auditorio, el sonido de su propio latido le recordaba que no estaba solo. Al llegar, en la entrada, una figura conocida se apareció entre la multitud. Era Santiago, observando en silencio, esa mirada de apoyo que le infundió un renovado coraje. Pero a la vez, una nueva inquietud se instaló en su mente. Santiago podría ser crítico, podría ver los errores en el mensaje, en la forma en que lo presentaba. Esta incertidumbre fluyó por su cuerpo como un escalofrío que atacaba su confianza. ¿Acaso su mentor pudiera dudar de su capacidad de resonar como él esperaba? El momento de la verdad se acercaba, y con cada paso, Alejandro se preguntaba si estaba genuinamente listo para ser el faro que tanto anhelaba ser. La puerta del auditorio se abrió, y un murmullo incesante de voces lo envolvió. La escena que lo aguardaba lo dejaba sin aliento, un mar de rostros curiosos y expectantes. ¿Podría finalmente encarnar la transformación que había comenzado en su interior? Con el corazón palpitante y una lluvia de cuestionamientos dominando su mente, Alejandro dio su primer paso al escenario. Allí, entre luces y sombras, se enfrentaría no solo a su audiencia, sino a todos sus miedos y dudas acumuladas. La historia que había decidido compartir estaba en juego, y sus primeras palabras podrían definir no solo su futuro, sino también el de otros que lo escuchaban. Estaba claro que el verdadero desafío no solo era sobre el relato que compartiría, sino sobre cómo se vería a sí mismo en ese proceso de transformación. La luz del auditorio brillaba con intensidad, y Alejandro pudo sentirla como un foco en su piel. Un instante antes de abordar el escenario, todo parecía fluir a su alrededor. La multitud, unida por la curiosidad, le devolvía un eco de expectativas que pulsaba con fuerza. Pero en el instante en que cruzó el umbral, esa euforia se evaporó y fue reemplazada por una presión abrumadora. A medida que se colocaba detrás del podio, la primera línea de su discurso se asomó amenazante en su mente, como un interrogante. ¿Seré capaz? Los murmullos cesaron, y la atención del público se centró en él, creando una burbuja de silencio que lo envolvía. Con un profundo suspiro, forzó su cuerpo hacia adelante y comenzó. Las palabras fluyeron, aunque su voz temblaba ligeramente al inicio. Narró cómo había llegado hasta allí, no como un camino lineal de éxito, sino como un sendero inconexo, lleno de tropiezos y reacciones inesperadas. Lejos de ser un viaje solitario, cada experiencia se entrelazaba con la vida de otros, amigos, colegas y extraños que también habían enfrentado sus propios retos. Mientras hablaba, empezó a conectar fragmentos de su historia con las lecciones del estoicismo. Habló de la aceptación del fracaso como un maestro, de ser capaz de desprenderse de la necesidad de aprobación externa, y crucialmente, de cómo cada crisis personal se podía transformar en una oportunidad de crecimiento. Su corazón se asentó un poco, había en sus palabras una autenticidad que resonaba profundamente. Sin embargo, a medida que avanzaba, la figura familiar de Santiago seguía presente en su mente. La sensación de que los ojos de su mentor se centraban en él como un rayo láser alimentaba un nuevo nivel de temor. ¿Está pensando que me falta preparación? ¿Que estoy malinterpretando el mensaje? Cada vez que sentía esa crítica interna vibrar, se forzaba a regresar al hilo de su discurso. Recordar que no debía buscar la perfección le ofreció un momento de libertad, aunque efímera. Al finalizar su intervención, Alejandro notó algo que no había anticipado. En vez de acobardarse, varios rostros entre el público mostraban visiblemente emoción, miradas que revelaban entendimiento. Algunos incluso asintieron, como si confirmaran que también ellos habían vivido esas mismas luchas. Fue un alivio inmenso. Había logrado romper la barrera del miedo. La ovación final culminó en un clamor que reverberó en su pecho. Sabía que había dado un primer paso audaz, pero una nueva pregunta surgía en su mente. ¿Fue suficiente? La adrenalina inundaba su sistema mientras se retiraba del escenario. En su interior, el eco de su propia vulnerabilidad
expuesta ante otros, comenzaba a transformarse en un sentido renovado de propósito. Al salir, se encontró con Santiago en la sala lateral. El mentor sonreía, pero no hubo prisa en su evaluación. Te vi conectar, Alejandro, pero quiero que me digas, ¿qué sentiste realmente ahí encima? La presión en su pecho regresó, no de inseguridad, sino de la necesidad de ser honesto consigo mismo y con su mentor. Poco después comenzaron a hablar sobre lo que había aprendido. Cada lección envolvía tanto sus vivencias personales como las experiencias de otros. Santiago lo escuchó, y su mirada intensa llenaba el espacio entre ambos de un poder silencioso. De repente, en medio de su conversación, la voz tranquila de Santiago interrumpió su flujo de palabras. ¿Te has dado cuenta de que lo que compartiste no solo fue tu historia? Era también un reflejo de cómo enfrentar la adversidad. Eso es lo que debes explorar más profundamente. En ese instante, una chispa de comprensión emergió en Alejandro. Había algo más, una capa más profunda de conexión y autenticidad que aún no había explorado. Las lecciones del estoicismo, la vulnerabilidad y la conexión, eran solo el principio. Había un vasto océano de teorías y reflexiones que podría diseminar en su próximo paso. Un nuevo escenario se dibujaba ante él. Uno donde cada paso hacia adelante significaba no solo una oportunidad de mejorar su propio discurso, sino también una responsabilidad de indagar acerca de cómo profundizar en esas enseñanzas y expandir su impacto. A medida que se despidieron, una nueva idea comenzó a gestarse en su mente. ¿Sería posible transformar esta experiencia en un programa de mentoría? La pregunta flotaba con una promesa de desafío. El camino hacia adelante comenzaba a despejarse, nuevo y lleno de posibilidades intrigantes, pero con esa claridad también llegaba la conciencia de que ese nuevo paso requeriría un nivel diferente de compromiso, y nuevamente, se encontró al borde de la autoexploración. La inquietud crecía en él. ¿Estaba listo para dar el siguiente paso y desentrañar un capítulo aún más complejo de su historia? La experiencia en el auditorio había dejado una huella profunda en Alejandro, marcando un punto de inflexión en su percepción personal y profesional. Tras despedirse de Santiago, regresó a casa con la mente agitada y un torbellino de ideas bulliciosas que competían entre sí por su atención. La posibilidad de crear un programa de mentoría le ofrecía no solo una salida creativa, sino también una forma de dar sentido al caos de sus experiencias. Las horas siguientes transcurrieron entre notas y borradores. En la soledad de su oficina, Alejandro se sumergió en una autoexaminación intensa. Pensaba en las lecciones estoicas, la importancia de la razón, el control sobre sus emociones y la búsqueda de la virtud. ¿Cómo podía articular estas enseñanzas de forma que otros las consideraran valiosas? Se preguntó, mientras escribía frenéticamente cada idea que florecía en su mente. Pero la presión de dar forma a algo concreto lo llevó a un punto crítico. La duda acechaba, una sombra persistente que lo incitaba a cuestionar. ¿Realmente poseo la profundidad necesaria para guiar a otros? La lucha interna lo llevó a reflexionar sobre sus propios fracasos. Recordó ese proyecto fallido en el que había invertido meses de esfuerzo. ¿Cómo podía usar esa experiencia para conectar con futuros mentores? Sus errores, una vez vistos como fracasos, se transformaban en herramientas pedagógicas que podía presentar como ejemplos de resiliencia. A medida que esbozaba ideas, se dio cuenta de que la vulnerabilidad era su mayor fortaleza. El momento de su charla, cuando expuso sus miedos ante el público, había generado un vínculo genuino. Eso era lo que debía transmitir, la autenticidad de enfrentar la adversidad y encontrar en ello un camino hacia el crecimiento personal. Escribió algunas de las historias más impactantes que había recopilado de sus experiencias, entrelazándolas con la sabiduría de los antiguos filósofos. La intensidad de estos acontecimientos despertó en él un nuevo sentido de propósito. Sin embargo, sabiendo que su camino estaba lleno de incertidumbres, su mente se debatía entre el deseo de avanzar y el miedo a no estar a la altura. ¿Qué tal si mis ideas no resuenan?
¿Y si nadie se interesa por lo que tengo que ofrecer? Consciente de la tiranía de esos pensamientos, Alejandro decidió actuar sobre ellos, no dejar que lo paralizaran. La búsqueda de un grupo potencial de futuras mentorías se convirtió en su siguiente objetivo. Contactó a colegas, compartió su visión, y un par de ellos se mostraron interesados. Sin embargo, el desafío de liderar un grupo que requería sensibilidad, escucha activa y adaptación constante pesaba en su mente. Alejandro sabía que, para ser un buen mentor, necesitaba cultivar aún más su habilidad de empatizar con las experiencias ajenas. Su propio crecimiento debía continuar, involucrando la práctica constante de la escucha y la observación. En la semana siguiente, se inscribió en un curso sobre escucha activa y comunicación efectiva. Allí se topó con la revelación de que el acto de escuchar no solo consistía en prestar atención a las palabras, sino en percibir emociones y contextos. Reconoció que la capacidad de guiar a otros requeriría el constante ejercicio de poner de lado su perspectiva para acercarse a la de ellos. Al mismo tiempo, esa habilidad se cultivaba con la misma vulnerabilidad que había compartido en su discurso. Impulsado por esta nueva claridad, Alejandro delineó una estructura básica para su programa. Sería más que un simple intercambio de consejos. Sería un viaje colectivo donde él también aprendería y crecería a través de las historias de los demás, pero ¿sería capaz de llevarlo a cabo sin caer nuevamente en la trampa del autosabotaje? La ansiedad y la emoción se entrelazaban, una combinación que le ofrecía tanto energía como inquietud. El día en que planeaba presentar su propuesta a un grupo inicial de interesados, la incertidumbre parecía multiplicarse. En su interior, una voz le recordaba todas sus inseguridades, pero otra le susurraba que cada paso que diera hacia adelante era una victoria en sí misma. Caminó hacia el lugar de encuentro sintiendo el peso de la ansiedad, pero al mismo tiempo, una chispa de determinación brotaba de su interior. Una vez en el lugar, el grupo de asistentes se reunió. Luego de presentarse, Alejandro sintió que el momento había llegado. Al abrir la charla, la pregunta retumbaba en su mente. ¿Qué lecciones del estoicismo realmente podían resonar en ellos? La incertidumbre se metamorfoseó en energía, y dedicó un instante a recordar que su vulnerabilidad podría convertirse en una herramienta poderosa. Y justo cuando estaba a punto de comenzar, un rostro familiar apareció entre la multitud. Era Santiago, observando, evaluando, y nuevamente, la presión interna lo llevó a cuestionar su capacidad de ser el líder que había imaginado. El eco de su propia vulnerabilidad lo enfrentaba una vez más. Con un profundo suspiro y el corazón palpitante, se dispuso a iniciar el viaje. ¿Está realmente listo para afrontar el desafío que se avecinaba y descubrir sus límites? Los primeros instantes de su charla fueron como un laberinto de emociones encontradas. Mientras las palabras comenzaban a fluir, Alejandro no podía evitar sentir que cada frase, cada anécdota que compartía, era un reflejo de su propia lucha personal. A medida que hablaba sobre el valor de la resiliencia y el poder de las experiencias adversas, la energía del público también se transformaba. Notó que algunos asistentes asentían, otros tomaban notas, incluso uno que otro murmuraba afinando su atención. Ese susurro colectivo lo empoderaba. Alejandro llevó su mente a un espacio de reflexión. La enseñanza estoica de que las adversidades eran oportunidades de aprendizaje se convertía en su mantra, en ese instante. Se sintió menos como un líder, y más como un compañero en el camino hacia el crecimiento. Cada mirada en sus oyentes se convirtió en un recordatorio de que, en ese momento, no solo hablaba desde su experiencia, sino también sembraba semillas en otros. Esto le otorgó un significado renovado a su propósito. Sin embargo, al fin de su presentación, cuando los aplausos resonaban, una inquietud emergió en su interior. La voz de la duda, que había intentado silenciar, sollozaba. ¿Fue suficiente? ¿De verdad llegué a ellos? Alejandro encaró esta disonancia cognitiva con valentía, y decidió ser honesto sobre esa sensación. En una improvisada sesión de preguntas, abrió su corazón
y compartió esa vulnerabilidad que tanto había valorado. La conexión con su audiencia se volvió palpable. En ese momento, entiende que había menos diferencia entre él y aquellos a quienes pretendía guiar. Se convirtió en un espacio de intercambio genuino, donde la vulnerabilidad se entrelazaba con el aprendizaje. Mientras la reunión llegaba a su fin, un grupo de participantes se acercó a él, animados, compartiendo sus propias historias de lucha y éxito. Alejandro escuchó con atención cada relato, dejando que la energía de sus experiencias lo transformara. Él mismo se sintió revitalizado, deseando cultivarlas y convertirlas en parte del núcleo de su programa. Era un ciclo de crecimiento mutuo, un renovado sentido de comunidad en la que todos podrían encontrar su voz, su fortaleza. Aquel encuentro marcó un nuevo capítulo en su viaje. La resonancia de las historias escuchadas le instó a revisar su propuesta de mentoría. Se dio cuenta de que, para liderar eficazmente, necesitaba crear un espacio en el que cada voz contara, en el que la vulnerabilidad se celebrara y donde la autenticidad se convirtiera en la piedra angular del aprendizaje. Comenzó a delinear una serie de talleres donde cada participante pudiera traer su propia experiencia de vida y explorarlas a través del prisma del estoicismo. Este enfoque no solo amplificaba la conexión, sino que también les permitiría a todos descubrir herramientas valiosas en sus propias narrativas. Transcurrieron días de esfuerzo y compromiso, mientras Alejandro trabajaba con fervor en su programa. Pero, a medida que recopilaba más ideas, también emergieron nuevas dudas. ¿Podría realmente crear un ambiente seguro donde todos se sintieran cómodos compartiendo? ¿Estaría preparado para guiar a otros con su propio bagaje emocional? Cuando se aproximaba el lanzamiento oficial, una mezcla de entusiasmo y miedo lo invadía. Recordaba claramente las lecciones aprendidas. La valentía no era la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir a pesar de él. Así que, con cada paso hacia la apertura de su programa, Alejandro enfrentaba ese miedo y lo transformaba en motivación. Una noche, mientras revisaba los materiales, sintió una presencia familiar. Era Santiago, quien se había interesado genuinamente en la evolución de su proyecto. Después de escuchar sus avances, lo confrontó de manera directa. Alejandro, has progresado mucho, pero ¿qué estás dispuesto a sacrificar para realmente liderar este programa? La pregunta quedó flotando en el aire como una sombra inquietante. Alejandro sintió el peso de sus aspiraciones y responsabilidades, pero también un rayo de claridad. Realmente estaba por descubrir la profundidad de su propio compromiso. Ahora no solo tenía que guiar a otros, sino que también debía explorar sus propios límites y el sacrificio intrínseco que esto significaba. Con el corazón latiendo con fuerza y la mente revuelta por nuevas reflexiones, Alejandro se preparaba para un capítulo que prometía ser el más desafiante hasta el momento. Sin embargo, el verdadero reto que enfrentaría no sería solo dirigir a otros, sino enfrentarse a sí mismo en el proceso. ¿Estaría dispuesto a conocerse en la intimidad de cada experiencia compartida? La respuesta parecía escapar entre sus pensamientos, mientras la intensidad del próximo desafío se aproximaba. El día del lanzamiento de su programa de mentoría llegó, llevando consigo una mezcla de emoción y ansiedad. Alejandro se despertó temprano, sintiendo el peso de la anticipación y el compromiso que había asumido. La sala donde se llevaría a cabo la primera sesión estaba adornada con una atmósfera cálida y acogedora, diseñada para que cada participante pudiera sentirse libre de compartir. Sin embargo, una parte de él seguía sumida en la inseguridad. ¿Estaré a la altura de sus expectativas?, pensó. Al recibir a los asistentes, su energía se filtró en la sala a medida que las sonrisas y las miradas curiosas lo alentaban. Había una sensación palpable de colectividad y apoyo, y mientras se presentaba, se dio cuenta de que el miedo había comenzado a calmarse. En su mente resonaban las palabras de Santiago. No se trata solo de enseñar, sino de establecer conexiones. A lo largo de la sesión, Alejandro implementó la premisa de la vulnerabilidad, invitando a todos a compartir sus historias. Poco a poco, como un rompecabezas que encajaba, cada relato se unió al siguiente.
Uno por uno, los participantes empezaron a abrirse, compartiendo sus miedos, sus fracasos y sus triunfos. Las historias resonaban entre ellos, y en ese intercambio, Alejandro se dio cuenta de que la verdadera enseñanza estaba surgiendo no solo de su propia experiencia, sino del poder del grupo para sostener y aprender mutuamente. Mientras escuchaba, se sintió completamente transformado. Había comprendido que el nulificar el miedo y abrirse a la experiencia grupal no solo le confería fortaleza, sino que también le daba el valor de ser parte del viaje de sus mentores. La raíz de su crecimiento individual se anclaba en ese momento de conexión auténtica. No tengo todas las respuestas, les dijo a sus participantes, pero juntos podemos explorar y aprender de nuestras propias historias. La aceptación de su vulnerabilidad frente al grupo se convirtió en una liberación, convirtiendo la tensión previa en autenticidad. Después de ese primer encuentro, el programa ganó impulso. La participación creció, y las historias continuaron fluyendo. Cada sesión se convirtió en un ensayo de vida donde cada fracaso era valorizado como un paso necesario hacia el crecimiento. Alejandro desarrolló una estructura en la que cada encuentro fusionaba lecciones de estoicismo con experiencias vitales personales, cultivando un espacio donde la resiliencia era la base de la enseñanza. Mientras pasaba el tiempo, Alejandro se dio cuenta de la transformación que había experimentado. Ya no era el ingeniero paralizado por las dudas. Se había convertido en un educador que abrazaba sus inseguridades y las de los demás, encontrando en ellas el potencial para crecer. Las interacciones que había fomentado no solo le conferían una realización profunda, sino que también inspiraban a otros a atreverse a mirar más allá de sus miedos. La culminación del programa llegó en su última sesión, un evento donde cada mentor compartía su propio viaje y reflexionaba sobre las lecciones adquiridas. El auditorio se sintió vibrante con la energía colectiva. Miradas llenas de esperanza se entrelazaban mientras Alejandro escuchaba las historias de transformación. En un momento de reflexión, tomó la palabra para cerrar el ciclo. Hoy no solo concluye un programa, sino que empieza un movimiento. Hemos aprendido juntos a valorar el fracaso, a ver los tropiezos como maestros en nuestro camino hacia la autenticidad, dijo con firmeza. Las palabras resonaron con fuerza, y en ese instante se sintió más fuerte que nunca. El reconocimiento de sus pares marcó un clímax en su viaje. Aplausos resonaron en sus oídos, pero asimismo, él sabía que el verdadero aplauso venía de una conexión forjada en la vulnerabilidad. Había logrado confrontar sus propios miedos, transformar su vida profesional y dar un paso hacia un futuro cimentado en la confianza y la enseñanza. Mientras observaba a Javier entre la multitud, sintió que había alcanzado lo que siempre soñó: ser un maestro, no solo en lo académico, sino en la vida misma. La madurez emocional que había cultivado resonaba no solo en su papel como educador, sino también en su entrega como padre. Había un profundo cambio llevado a cabo en su interior. Sus ansiedades se transformaron en herramientas para conectar con otros, y había aprendido que el verdadero poder reside en la autenticidad y el coraje de ser uno mismo. Ya no vivía en un laberinto de dudas, sino que ahora caminaba con confianza, sabiendo que cada paso hacia adelante significaba una nueva oportunidad para crecer y seguir aprendiendo. Había logrado un paso monumental hacia convertirse en el educador que siempre anheló ser, y al hacerlo, había diseñado un nuevo destino para él y sus alumnos. Este es el momento en que la historia se cierra, pero el viaje continúa. Cada uno de ustedes que ha estado con nosotros, al igual que Alejandro, tiene la oportunidad de transformar sus propias dudas en fortalezas. No espere ni un segundo más para embarcarse en su propio camino de superación personal. No olviden suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las historias emotivas y conmovedoras que aún nos aguardan. Dejen un me gusta ahora. Esto alimenta el algoritmo y ayuda a dar visibilidad a relatos que transforman vidas. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Queremos conocer sus voces. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión,
Este es el momento de mostrar su apoyo.